Hacia una tipología de los textos. Cuando nos propusimos esta tarea, tomamos en consideración aquellos textos escritos. Aquí no nos ocuparemos de los orales, que siendo de uso frecuente en la comunidad ya han ingresado en las aulas de nuestra escuela primaria, o deberían ingresar en razón de la importancia que revisten para mejorar la competencia comunicativa de los escolares. Existe consenso en clasificar y designar esos textos a partir de ciertas características compartidas que justifican incluirlos en una misma categoría. La clase de los textos de información científica se privilegió el área de conocimientos. Para los textos literarios, la intencionalidad estética. Para los instruccionales se consideró predominante la intención manifiesta de organizar quehaceres, actividades en el caso de los epistolares. Aparecen en primer plano el portador y la identificación precisa del receptor. Para los humorísticos se atendió el efecto que buscan provocar la risa. Los publicitarios ponen primordialmente en escena la función apelativa del lenguaje. Textos literarios. Son textos que privilegian el mensaje por el mensaje mismo. En ellos interesa primordialmente cómo se combinan los distintos elementos de la lengua, de acuerdo con cánones estéticos para dar una impresión de belleza. Los textos literarios exigen que el lector comparta el juego de la imaginación. El texto literario que permite el desarrollo de todas las virtualidades del lenguaje. El cuento. Es un relato en prosa de hechos ficticios, consta de 3 momentos perfectamente diferenciados. Todo cuento tiene acciones centrales, núcleos narrativos que establecen entre sí una relación causal. Textos periodísticos. Los textos que se designan como textos periodísticos en razón de su portador muestran un claro predominio de la función informativa del lenguaje. Los textos periodísticos presentan distintas variedades. Las más comunes son las noticias, los artículos de opinión, las entrevistas, los reportajes, las crónicas, las reseñas de espectáculos. Transmite una nueva información sobre sucesos, objetos o personas. Las noticias se presentan como unidades informativas completas y se redacta en tercera persona. El artículo de opinión. Encierra comentarios, evaluaciones, expectativas acerca de un tema de actualidad que por su trascendencia en el plano nacional o internacional ya es considerado o merece ser instalado como objeto de debate. Textos instruccionales. Estos textos dan orientaciones precisas para realizar las actividades más diversas, como jugar, preparar una comida, cuidar plantas o animales domésticos, usar un aparato electrónico, arreglar un auto, etc. La receta y el instructivo. Estos textos tienen 2 partes que se distinguen, generalmente a partir de la especialización. Una contiene listas de elementos a usar y la otra desarrolla las instrucciones. Las instrucciones se configuran habitualmente con oraciones bimembres con verbos en modo imperativo u oraciones unimembres conformadas por instrucciones verboidales de infinito. Textos epistolares. Buscan establecer una comunicación por escrito con un destinatario ausente, el cual parece identificado en el texto a través del encabezamiento. La carta. Las cartas pueden construirse en diferentes tramas, narrativa y argumentativa, en torno de las distintas funciones del lenguaje, informativa, expresiva y apelativa. Contienen hechos, sucesos, sentimientos, emociones experimentados por un emisor que percibe al receptor como cómplice. La solicitud. Está dirigida a un receptor que en esa situación comunicativa establecida por la carta está revestido de autoridad en la medida en que posee algo o tiene la posibilidad de otorgar algo, un empleo, una vacante en un colegio, etc. La biografía. Es una narración hecha por alguien acerca de la vida de otras personas. Cuando el autor cuenta su propia vida, es una autobiografía. El relato histórico. Es una narración que informa acerca de acontecimientos pasados. El relato histórico establece relaciones de continuidad entre hechos comprobables, que al parecer, intrínsecamente vinculados entre sí por el hilo de la narración, constituyen en todo inteligible. La historieta. Constituye una de las variedades más difundidas de la trama narrativa como base icónica. Combina la imagen plana con el texto escrito y los elementos verbales e icónicos se integran a partir de un código específico. La historieta humorística se caracteriza por su economía. Textos publicitarios. La información es parcial en la medida en que presentan solamente lo positivo, ya que buscan transformar aquello que se ofrece en objeto de deseo. El aviso. Este texto publicitario, que aparece en diarios, revistas
afiches, folletos de publicidad, etc. Puede adoptar distintas tramas narrativas, argumentativa, descriptiva o conversacional, y frecuentemente conjuga lo verbal con lo icónico, en una relación de complementariedad que acrecienta el significado. El afiche. Son textos breves ubicados sobre cartulinas, cartones, papeles de grandes medidas, construidos especialmente para promocionar un lugar, un producto, una actividad, un personaje. Cumplen una función apelativa y por lo general tienen una trama descriptiva. El afiche se construye con un mínimo de recursos expresivos para llamar la atención. El folleto. El folleto intenta crear en el receptor la necesidad de adquirir un producto, recorrer un lugar, participar en un evento, compartir una reunión, etc., a partir de las descripciones de los rasgos o de los aspectos valorados como positivos del elemento promocionado.